Estamos en el minuto de Dios. En la primera lectura de la misa, toma la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Vamos a ver a San Pablo defendiendo una vez más la libertad de los cristianos con respecto al judaísmo, ahora con las figuras de Sara y de Agar. Esta carta fue escrita en un momento de coraje de San Pablo al darse cuenta cómo había comunidades que eran visitadas por cristianos venidos del judaísmo que pretendían que los que venían del paganismo también se hicieran judíos. Es que, repito, en un primer momento parecía que íbamos a hacer nada más un apartado dentro del judaísmo. Pero el cristianismo tenía otra dimensión que San Pablo fue el primero en captar con todas sus implicaciones. Entonces hoy hace una referencia como buen rabino que es. Hace una serie de alegorías que vienen de la tradición rabínica. Es muy interesante. Aquí vamos a San Pablo hablando como rabino. Él era rabino. Él estudió a los pies de Gamaliel y era un rabino, pero pues, al convertirse al cristianismo se trajo todo ese acervo que después aquí supo utilizar. Dice la lectura: hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava, Agar, el otro de la mujer que era libre, Sara. El hijo de la esclava, Ismael, fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, Isaac, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico, en efecto. Las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí de abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A ese respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Es muy interesante este momento de la historia en la que podemos decir el cristianismo sale del huevito del judaísmo para emprender su propio camino. En un primer momento no fue fácil entenderlo. Repito, pues en un instante todos eran judíos. Jesucristo, la Virgen, los apóstoles, todos los discípulos. En un momento todos eran judíos. Fue posteriormente cuando empezó el ingreso de los cristianos venidos de la gentilidad. San Pablo fue el instrumento escogido por Dios para realizar esa obra. Y fue difícil, sobre todo a nivel mental, como entender esa situación. Por eso estos judaizantes no hacían nada malo. Ellos lo que querían era defender lo que ellos entendían que deben de ser las cosas. Que ellos tenían que seguir siendo judíos aunque fueran cristianos. Dentro del judaísmo, ya les he explicado, había grupos antagónicos, pero eran judíos. Es decir, por ejemplo, los saduceos y los celotas. Los saduceos que eran colaboradores de los romanos y los celotas que eran guerrilleros contra los romanos, pero pues no tenían nada que ver, pero eran judíos. ¿Sí? Los fariseos que estaban al pendiente de la gente y los esenios que se fueron al desierto y no querían saber de nadie, eran judíos. A pesar de tener posiciones tan antagónicas, se identificaban perfectamente como judíos. Entonces los cristianos pues tenían sus propias características, pero cabían dentro del huevito del judaísmo, pero no, el cristianismo traía otra dimensión, que San Pablo es el primero en captarla con todas sus implicaciones. Por eso cuando se entera que esas gentes están moviendo pues el agua en las comunidades, se enoja tanto y escribe esta carta como una manera de expresar su enojo. Después en la carta a los romanos con más calma va a explicar la situación. Cristo nos hizo para que fuéramos libres. La religión judía tenía tantas cosas que así le habían hecho pues los mismos judíos, le habían metido muchas legislaciones y muchas cosas, de modo que ya el sábado era un martirio porque tenías que ver cuántos pasos podías dar, cuántos kilos podías cargar. Era muy pesado pues. Y por eso San Pablo habla de esta libertad que viene a traernos Cristo. Libertad a la que ahora se anunciaba en aras de una seguridad. Porque miren, muchas cosas dan seguridad. La ley da mucha seguridad. Entonces, si cumplimos la ley tenemos seguridad. Y era lo que estos vendían. Vendían una seguridad. Porque el cristianismo venido de la gentilidad estaba caminando en el aire prácticamente. Venían caminando en la libertad. Pero era difícil afrontar la libertad. Acuérdense cuando los israelitas salieron de Egipto, al rato añoraban
añoraban Egipto. Ay, ojalá hubiéramos seguido allá, allá comíamos verdura y comíamos pescado. Añoraban la esclavitud, aunque fuera el pescado, aunque fuera en la esclavitud, ¿no? De la seguridad se añora. Y muchas veces en aras de la seguridad se entrega la libertad. Y es lo que muchos querían hacer. Pero San Pablo no, San Pablo está dispuesto a correrse el riesgo de la libertad. E invitó al cristianismo a juzgársela y nos la jugamos. Y fue difícil, pero finalmente pues ese fue el camino que se logró. Actualmente, renunciamos a nuestra libertad que Cristo nos trajo en aras de nuestras compulsiones, en aras de los vicios, en aras de todo tipo de pecados, mentiras, egoísmos. A veces nos aferramos tanto a nuestras mentiras, nos aferramos tanto al alcohol, nos aferramos tanto a la pornografía, nos aferramos tanto a X cosa y perdemos la libertad que Cristo nos trajo. Por eso hay que saber cuidar esta libertad. Ser conscientes de los riesgos que corremos al dejar nuestra libertad. ¿Y la podemos dejar? Sabemos que en la historia de Jacob y de Esaú, cuando un día los dos eran hermanos gemelos, pero el primero que nació fue Esaú, él era el primogénito. Y entonces una ocasión que llegó muy cansado, fue a cazar y no pudo cazar nada, vino cansado y enfadado, mientras que a su hermano había preparado un guiso de lentejas, un guiso rojizo, le había hecho chilito, yo creo. Y entonces el otro dijo, dame del guiso que hiciste. Dijo, te lo doy a cambio de tus derechos de primogénito. Dijo, yo tengo hambre, ¿qué me importa mis derechos de primogénito? Y por un plato de lentejas cambió sus derechos de primogénito, que se arrepentiría mucho después, ¿sí? Entonces también a veces nosotros por menos de un plato de lentejas dejamos nuestros derechos de primogénito, dejamos la paz de nuestra conciencia, dejamos de estar cerca de Dios. Estamos llamados a vivir una libertad, que no es una libertad de hacer lo que me pegue la gana, es una libertad de comprometerme con lo que me va a llevar a la vida eterna. Nuestra libertad cristiana es tener esa capacidad de escoger los caminos, los modos, las maneras de que nosotros respondamos a nuestra vocación. Esa es la verdadera libertad. Poder ejercer la libertad que Dios nos dio para poder alcanzar la vida eterna. De eso se trata el asunto. Hay quienes entienden la libertad como a mí nadie me diga nada, yo sabré qué hago. Y de la libertad del libertinaje hay un brinquito así de chiquito que a veces lo damos sin darnos cuenta. Que sepamos escoger, optar y sobre todo cuidar nuestra libertad. Uno de los enemigos de nuestra libertad es la inconsciencia. A veces uno no se da cuenta a dónde se va metiendo. No se da uno cuenta. Uno de repente dice, ay, ¿cómo llegué hasta acá? Pues dando un pasito y dando otro y dando más. Recuerdo una chamaquita que era muy, muy amiga, desde chiquita éramos muy bien, platicábamos de todo. Cuando tuvo su primer novio, yo vi al novio, era más grande que ella y muy vividito, dije, me preocupó mi amiga. Entonces le empecé a hacer preguntas. ¿Cómo van? Todo bien. Qué bueno. El otro día fui con mi novia a ver películas. Fueron al cine, no a su casa. Ahí estaban sus papás. No, estábamos nosotros solos. Dije, mija, ¿y cómo van las creencias entre ustedes? Lo normal. Bueno, ¿qué es lo normal? No, pues que me mete la mano aquí, que me... Eso, él me dice que es lo normal. Ella no tenía experiencia, pues. No, mijita, eso no es lo normal. A ver, mira, deja preguntarte una cosa. ¿Quieres tener relaciones sexuales con él? No, ya le dije, él dice que me va a respetar. Pues sí, te va a respetar, pero te va llevando. No, usted me conoce, usted sabe quién eres. No, yo sé, yo te conozco a ti, pero creo que estar conociendo al tipo con el que estás, mija. Cuídate. No se preocupe, yo sé lo que estoy haciendo. Bueno. Me dijo, tengo algún motivo que platicar. Ni me digas. Es que las cosas se dieron. No se dieron, el otro fue preparando y tú te fuiste metiendo y no supiste ni a qué horas, pues. Es lo triste cuando a veces pasa eso, que no sabemos ni a qué horas nos estuvimos metiendo en los caminos que nos llevaban a nuestra perdición. Por eso, cuidemos nuestra libertad, estemos atentos de nuestra vida para no perder la libertad que Cristo nos trajo. Repito, uno de los principales enemigos de la libertad es la inconsciencia. Ojalá que estemos más despiertitos para saber cuidar nuestra libertad, que tanto trabajo nos costó. Que tanto trabajo le costó a Cristo traernos, que tanto le costó a San Pablo defenderla, que tanto le ha costado a los cristianos a lo largo de los siglos.
para que ahora a veces nosotros tan fácil la tiremos a la basura. Cuidemos nuestra libertad. Tarea del día de hoy, reflexiona. ¿No habrá alguna situación en la que te estás metiendo medio inconscientemente, medio intuyendo que no está tan bien? ¿No estarás tú también perdiendo tu libertad? Piénsale. Esa va a ser la tarea del día de hoy. Tengo una tarea muy bonita. Mensajes positivos.